Una hora de historias de la Dark Web. ¿Qué tan bien conoces Internet? Hasta hace 2 semanas pensaba que lo conocía bastante bien. Después de todo, paso una buena parte del día navegando por Reddit y 4chan, y siempre estoy actualizado con los últimos memes y tirones circulares. He sido un habitante de Internet desde los primeros días de las páginas web. Luego, hace aproximadamente un año, alguien me presentó la Shadow Web, una especie de capa secreta de Internet que nunca encontrarás buscando en Google o en foros de mensajes. No hay enlaces de entrada desde la web superficial a la web oculta. Y no, esta no es la Deep Web, en caso de que estuvieras pensando en eso. No es un sitio web con videos de accidentes extraños, les aseguro que esto es algo mucho más retorcido. Había un hombre que regularmente venía al lugar donde yo trabajo, nunca pregunté cómo se llamaba, pues era un cliente habitual que venía a la gasolinera donde yo trabajaba como dependiente el año pasado. Cada vez que entraba, compraba entre $20 y $50 en valezucas que supuse que eran para suscripciones a sitios web raros. Creo que era una combinación de sus polos beige y su entrada de cabello lo que emitía la vibra espeluznante de un pervertido. Un día me pidió $300 en valezucas y cometí el error de plantear la pregunta, ¿para qué? A lo que él me contestó. ¿Alguna vez has oído hablar de la red de sombras? Recuerdo que me preguntó casualmente mientras contaba $300 de un fajo de billetes de $20. No lo había hecho, así que negué con la cabeza. Luego revisó su billetera y sacó una pequeña hoja, del tamaño de una tarjeta de crédito. Si quieres saberlo, susurró. Se inclinó hacia mí y deslizó el trozo de papel en el bolsillo de mi pecho. Le di sus vales, se fue y nunca más lo volví a ver. Poco después, dejé el trabajo para regresar a la escuela. No fue hasta hace un par de semanas que me encontré con el viejo uniforme amarillento con el papel todavía en el bolsillo delantero. Cuando lo abrí y leí su contenido, inmediatamente recordé mi encuentro con el espeluznante cliente. La hoja de papel tenía instrucciones sobre cómo llegar a la puerta de entrada de la red de sombras. Hubo muchos pasos, algunos más sofisticados que otros. Desafortunadamente, tenía conocimientos de tecnología y tenía la suficiente curiosidad como para seguirlos. Lo primero que querrás saber acerca de esta red en la sombra es que no quieres llegar allí. He visto muchas cosas jodidas en la web, pero nada se acerca ni remotamente a las cosas que vi en la Shadow Web. Pensando en retrospectiva, debería haberme quedado dormido en el instante en que vi la portada, no sé por qué no lo había hecho. Cuando llegué a la página de entrada, que se parece a una de esas páginas de bienvenida que aparecen cuando usas el Wi-Fi gratuito en el aeropuerto o en el centro comercial, lo primero que noté fue una palabra. Estaba debajo de un campo de búsqueda entre unas 30 palabras más que supuse eran las cosas más buscadas en la Shadow Web, cosas muy enfermas. Esa debería haber sido mi señal para dejar el sitio de inmediato. También había muchas otras cosas, además de contenido y material gráfico de cosas malas. Cosas como instrucciones sobre cómo hacer boambies de carretera. Cosas como una Craigslist para caníbales. Cosas como un mercado para comprar y vender identidades robadas, ya sea individualmente o por mayoreo. Pasé casi una hora leyendo sobre documentos de guerra y cables diplomáticos filtrados en un sitio. El sitio web parecía muy retro, si sabes a qué me refiero. El diseño tenía marcos y cada marco tenía su propia barra de desplazamiento. Cuando me encontré haciendo clic en enlaces sin pensarlo 2 veces, me di cuenta de que me había sentido cómodo en la web oculta. No me pregunten cómo encontré este próximo sitio web. La curiosidad se apoderó de mí e hice clic en cosas que no debería haber hecho. Les ahorraré el nombre real del sitio porque sé que algunos de ustedes cometerán el mismo error que yo al pensar que no puede ser tan malo. Cuando llegué allí, noté el logotipo de UCAS en la parte inferior de la página, lo que indicaba que había servicios de pagos disponibles. De hecho, era un programa en vivo por cámara web, pero solo pagaba si quería ser el director. La visualización fue gratuita y debajo de la transmisión en vivo de una cámara web estaba la página de inicio de sesión en una sala de chat. Me pidió un nombre de usuario cuando hice clic en el botón unirse, así que ingresé con un nombre random como siempre hago cuando comento en sitios raros. Tan pronto como logré iniciar sesión, un torrente de mensajes inundó la pantalla. La mayoría de los mensajes estaban en inglés, algunos en japonés y creo que algunos eran en árabe o farsi. El número de participantes en la sala de chat era de entre 150 y 200 personas, pero ese es solo el número de personas que se molestaron en entrar al chat. Sospecho que muchos más estaban mirando de forma anónima. La mayoría de los mensajes legibles eran como, vamos, hazlo ahora, entre otros.
Después de aproximadamente un minuto, apareció en la transmisión un hombre con el rostro escondido detrás de una máscara de hockey. Lo recuerdo con la piel morena oscura y muy delgado, como un etíope flaco y hambriento. Poco después de eso, todos quedaron en silencio, todos excepto un usuario llamado Italian Watt, quien supuse que era el director de este programa. Fue entonces cuando comenzaron los gritos. Había una chica en la habitación, y entonces le vendaron los ojos y la ataron a una silla de madera con las manos en la espalda. Un hombre más grande y moreno la arrastró por el cabello hasta que quedó sentada en el centro de mi pantalla. La vi tratar de liberarse de las cuerdas, pero estaba tan atada que se podían ver los moretones. Dios sabe cuánto tiempo llevaba atada así. Finalmente, el hombre más grande le quitó la venda y ella dejó de gritar. Cuando miró a la cámara, pareció darse cuenta de lo que estaba por suceder. Ella comenzó a llorar y a rogarles a los dos hombres en lo que creo que era árabe. Entonces apareció un mensaje en el chat. Acuéstela en el suelo. El director dio su primera orden. El hombre flaco vio el mensaje y se lo transmitió al hombre más grande en su propio idioma. Otro mensaje fue enviado y decía, patéala en el estómago. El flaco continuó con sus traducciones. Ahora patéala en la cara. Los gritos se hicieron cada vez más fuertes. ¿Qué carajo estaba viendo? Eso fue todo para mí. Cogí mi teléfono celular, listo para marcar el 911. Cuando otro mensaje surgió, ahora patéala en el pecho. Dile a tu amigo que patee más fuerte, pagué un buen dinero por esto. En ese momento estaba tan en shock que no podía quitar los ojos de la pantalla. Las patadas continuaron durante otros 10, 20, 30 segundos. Parecía como si continuara para siempre, cuando de repente pasó el último mensaje. Ahora lastímala en el cuello. Cuando leí ese último mensaje, la sensación de agitación en mis entrañas se intensificó. No, 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 seguí pensando, que alguien detenga esto. Intenté escribir en el chat, pero el campo de entrada estaba desactivado. La mujer lloró aún más fuerte cuando escuchó al hombre transmitir la última petición. Cuando un mensaje fue enviado y decía, espera, todavía no la desvivas. El hombre flaco levantó una mano para indicarle a su compañero que se detuviera. Mi respiración volvió a la normalidad por un segundo, pensando que la mujer se había salvado. Al menos por el momento. Luego el director continuó. Sácale los globos oculares primero. El hombre flaco miró directamente a la cámara web. No podía ver la totalidad de su rostro, solo sus ojos y el pequeño trozo de piel alrededor de cada uno. En sus ojos busqué desesperadamente el más mínimo indicio de vacilación. Por favor, pongan fin a esto, recé, pero mantuve el cursor del mouse sobre el botón de cerrar en caso de que no lo hicieran. Y entonces, el hombre flaco comenzó a escribir y apareció un segundo nombre de pantalla en el registro. Serían $500 más por hacerle esto a la chica. Mi mente se congeló cuando vi el número. Esta mujer estaba siendo lastimada y posiblemente desvivida por una mísera suma de $500. Ganaba lo mismo cada 2 semanas en la gasolinera y apenas ganaba el salario mínimo. Si pudiera ofrecer $1.000 para detener esto, lo haría. Vaciaría mi cuenta de ahorros si eso significara salvarle la vida. Lo haría, lo juro por mi vida. Pagaría cualquier cosa para detener esta locura. Hasta que otro mensaje fue enviado y decía, está bien, pagaré $500 más. Rápidamente apagué la pantalla antes de poder ver más. Ojalá mi sentido común hubiera podido entrar en acción antes. Salí corriendo al patio donde regurgité el vómito equivalente a 2 comidas. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan mal por ver algo. Cuando estaba en la secundaria, algunos amigos me mostraron algunos videos raros. Eran aquellos en el que las palas del rotor de un helicóptero que estaba reparando le cortaron en la cabeza a un hombre. Y luego, a lo largo de los años, he visto muchos más vídeos como ese, lo suficientes como para que ya no sienta ganas de vomitar en la boca. Pero déjame decirte una cosa, ver una grabación en vivo de una persona real siendo lastimada te revuelve el estómago a un nivel completamente diferente. Cuando terminé de escupir los últimos restos de bilis en mi boca, escuché gritos provenientes de mi habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de que en mi prisa por apagar el monitor, también me había olvidado de apagar los altavoces. Sus gritos empeoraron cada vez más, hasta que finalmente pude alcanzar detrás del escritorio y desconectar los parlantes de la computadora. El silencio que siguió fue insoportable. Era como si con mis propias manos la hubiera silenciado, la hubiera matado. Sentí un remordimiento como nunca antes había sentido.
La desviví, pensé una y otra vez. El sentimiento era irreal. Tenía que averiguar si estaba viva. Cuando me acerqué para volver a encender la pantalla, una voz dentro de mi cabeza me rogó que me detuviera. No quiero ver lo que estoy a punto de ver. Pero antes de que pudiera detenerme, mi mano ya había actuado. La imagen en la pantalla era una imagen que nunca jamás olvidaré. La cabeza de la mujer estaba sentada frente a mí, con ojos negros como el abismo. Ese rostro deformado me ha perseguido desde entonces. Incluso ahora, mientras escribo esto, puedo sentir sus ojos hundidos mirándome desde atrás. Duermo con todas las luces encendidas y la televisión encendida, pero nada ayuda. Justo antes de cerrar el navegador y reconfigurar la configuración de red para acceder a Internet, recuerdo haber visto una última línea en la línea de chat. Administrador, gracias por mirar. El próximo espectáculo será en 1 hora. Me pagaron $100,000 por quedarme en una habitación llena de espejos. Me habían echado de mi trabajo hace un mes y me estaba quedando muy poco dinero. El bloqueo me dio mucho tiempo para buscar trabajo en la web. Me estaba quedando sin opciones y estaba dispuesto a hacer literalmente cualquier cosa. Sinceramente, habría empezado a buscar en la web oscura si no hubiera visto la oferta. Era tu anuncio habitual en Facebook. Haga clic aquí para ganar $100,000 en una noche. El resto del anuncio era simplemente blanco. No habría hecho clic en él en circunstancias normales, pero los tiempos difíciles requieren, decisiones estúpidas. Tan pronto como hice clic en el anuncio, me encogí internamente ante mi desesperación y esperé a que se cargara la página. Después de aproximadamente 1 segundo de carga, la idea de que la página instalara malware pasó por mi cabeza, pero desapareció rápidamente cuando la página terminó de cargarse. Me desplacé por la página absorbiendo tanta información como pude. Era una página que parecía oficial. Creo que se llamaba Organización de Investigación de Percepciones. La página que pide voluntarios para uno de sus proyectos de investigación. Fue bastante simple: quédate en una habitación llena de espejos durante 24 horas y te observaremos. Estaban ofreciendo una suma enorme por eso. Mi instinto me dijo que siguiera adelante y cerrara la página, pero no lo hice. Revisé sus experimentos pasados. Tenían uno interesante que me llamó la atención. El experimento del sueño lo llamaron. 6 voluntarios estuvieron 2 semanas sin dormir. El sitio web dijo que le salió bien e incluso mostró sus testimonios. Mi confianza aumentó en la organización y me apunté a la oferta. Me hicieron completar una encuesta y alguna otra información personal. 100.000 por hacer casi nada. Parecía un sueño. Después de unos días, la organización volvió a enviarme un correo electrónico. Felicidades. Has sido seleccionado como voluntario para el experimento del espejo. El experimento se llevará a cabo en esta fecha y a esta hora. Tienes 2 días para responder a este correo electrónico para confirmar tu participación. Aquí hay más información sobre el experimento que puede leer antes de considerar su participación. El experimento. Lo llevarán a una habitación llena de espejos y le pedirán que permanezca allí durante las próximas 24 horas. No se le permite ningún dispositivo electrónico o mecánico excepto el reloj que le proporcionamos hasta que finalice el experimento. El reloj indicará cuánto tiempo te queda hasta el final del experimento. Se te proporcionará previamente una bebida energética que te durará las 24 horas dentro de la habitación. No se le permite salir de la habitación a menos que haya una emergencia. No habrá muebles en la habitación y la habitación estará enteramente llena de espejos. Observaremos su frecuencia cardíaca y otros signos vitales a través del reloj proporcionado. Te observaremos a través de cámaras y micrófonos ocultos. Los espejos serán de todas las formas y tamaños y se incrustarán en las paredes, pisos y techos en forma de mosaico. Términos y condiciones. No debes contarle a nadie más sobre este experimento. No se le permite llevar rastreadores de ubicación con usted y debe entregar su teléfono al personal de la instalación. Esperamos verte ahí. Organización de Investigación de Percepciones. Las reglas y el experimento parecen bastante sencillos. La fecha es en 1 semana. El lugar está al menos a 1 hora de mi casa en lo profundo del bosque. He decidido participar en el experimento. Primero, me aseguré de programar un correo electrónico para enviarle a mi hermano el día después del experimento para que pueda hacer un seguimiento si no regreso a casa sano y salvo. Compré un rastreador GPS barato y me lo puse en la boca. También traje un cuchillo conmigo.
Me aseguré de comprar un teléfono de repuesto barato y esconderlo también para poder contactar a alguien en caso de que algo salga mal. Para mi ropa, compré una sudadera con capucha y una bufanda para poder cubrirme la cara si fuera necesario. Finalmente agarré un pequeño espejo de maquillaje que compré y lo guardé en mi bolsillo. Conduje hasta las instalaciones. Cuanto más me acercaba, más se me llenaba el estómago de temor y empezaba a arrepentirme profundamente de mis decisiones. Luché internamente con mis pensamientos y casi me di la vuelta a mitad del viaje. Mis instintos me gritaban que retrocediera, pero seguí adelante. La instalación era grande. No era el edificio que normalmente verías tan lejos en el bosque. Había un enorme estacionamiento frente a los edificios. El guardia de la puerta me dejó pasar después de que le expliqué para qué estaba aquí y estacioné mi auto en el estacionamiento. El edificio de las instalaciones tenía paredes blancas inmaculadas y tenía al menos 3 pisos de lo que pensaba. La entrada era la de un gran centro comercial y las alfombras que había en el edificio eran caras. Entré a lo que creo que era el área de recepción. La recepcionista tomó parte de mi información y luego una mujer con bata de laboratorio salió del ascensor para llevarme al área de preparación. Se presentó como la doctora Nguyen y me llevó con ella al nivel 4. Primero tuve que pasar por un detector de metales e inmediatamente me puse nervioso mientras lo atravesaba lentamente. Se llevaron todas mis cosas. Se llevaron mi bolso con libros y cosas dentro. Encontraron mi rastreador GPS de repuesto, encontraron mi cuchillo y mi teléfono. Me dejaron llevar el espejo de bolsillo que tenía. No me preguntaron nada al respecto y no me echaron del establecimiento, simplemente me miraron decepcionados como padres mientras me dejaban salir. Tuve que cambiarme de ropa. Esta ropa era ceñida y apenas podía moverla arriba y abajo de mi cuerpo. Eran como ropa de baño, excepto que yo usaba 5 tallas menos. La cosa es que eran muy sueltos y fáciles de usar, se apretaron más cuando los usé. Se me heló la sangre cuando me acompañaron a la habitación en la que se suponía que debía pasar 24 horas. Fue entonces cuando comenzó mi pesadilla. Me dieron la bebida energética y la bebí. No tenía sentido discutir con ellos, ahora estaban en el poder. Luego cerraron la puerta y me dejaron en un cuarto de espejos. La habitación estaba llena de varios espejos de todas las formas y tamaños. Todos ellos encajan perfectamente en un mosaico. No podía decir de dónde venía la luz de la habitación. Si estaba adivinando, probablemente había luces escondidas en los pequeños espacios entre los espejos. Los espejos no tenían marcos. La habitación era básicamente un 99% de espejo. No estaban mintiendo sobre el baño. Allí, en la esquina de la habitación, había un baño. Pero estaba hecho de un material reflectante parecido a un espejo. Hacía juego con el resto de la habitación. Mi reflejo asustado me asustó desde cada espejo. De repente los relámpagos se atenuaron y grité. Nadie vino a ayudarme. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y de repente tuve un pensamiento irracional. Mis reflejos me escucharían y me atraparían. Intenté levantarme pero ya ni siquiera sabía lo que había arriba y abajo. Tropecé como un borracho tratando de encontrar la puerta y abrirla. Mis reflejos se acercaban cada vez más a mí. Me alejé de las paredes cuando de repente vi que uno de mis reflejos extendía su mano hacia mí. Espera, no, yo hice eso. El espejo está haciendo lo que se supone que debe hacer, reflejar. Miré el reloj en mi muñeca que me habían regalado. 23:58. Solo 2 minutos y ya me estaba volviendo loco. El arrepentimiento me aplastó mientras intentaba mantenerme cuerdo en esta habitación. Solo llevaba 2 minutos en este lugar y ya me estaba volviendo loco. Los relámpagos se hicieron un poco más tenues, como si esos monstruos enfermos estuvieran jugando conmigo. Cerré los ojos y traté de meditar. Mi ritmo cardíaco disminuyó y mi cuerpo se relajó. Mientras no viera los espejos estaría bien. El arrepentimiento se apoderó de mí mientras pensaba en los últimos días. No debería haberme ofrecido voluntario para este estúpido experimento. Escalofríos recorrieron mi columna cuando de repente me di cuenta de algo más. Susurros ligeros. No pude entender lo que decían las voces roncas, pero era desconcertante. Mis venas se congelaron cuando escuché un susurro directamente al lado de mi oreja izquierda. Me obligué a mantener los ojos cerrados pero no pude evitarlo. De repente, se me ocurrió la brillante idea de utilizar el pequeño espejo de mano que llevaba conmigo para ver lo que había a mi lado o detrás de mí. Lo saqué y lo incliné. No puedo describir lo que vi sin que al instante se me llenaran los ojos de lágrimas y temblar incontrolablemente.
Vi a mi yo parado detrás de mí. Sus ojos eran como agujeros negros en su rostro. Grietas rojas se extendieron por su rostro y abrió la boca. El líquido rojo se derramó y él se rió histéricamente. Me encogí de miedo y tiré mi espejito de mano. Se hizo añicos contra todos los demás espejos y los fragmentos volaron por todas partes. Me quedé mirando los espejos que acababa de romper y vi cómo caían al suelo provocando una cacofonía. Otro espejo fue empujado en lugar del espejo roto que estaba detrás de él antes. Grité por un rato dejando salir toda mi desesperación. Los fragmentos de vidrio yacían allí reflejando millones de copias de mí. Fui a un rincón de la habitación y me acurruqué allí. Escucho más y más susurros burlándose de mí. Míralo. Nos tiene miedo. Vienen los espejos. No dejaremos que se vaya. Apenas podía leer la hora en mi reloj debido a que me temblaban las manos. 23:45. Esto era imposible, solo habían pasado 15 minutos. La realidad de todo esto me aplastó y mis reflejos se rieron de mí. No podría sobrevivir a esto. De repente sentí la inmensa necesidad de orinar y lentamente me acerqué al baño reflectante. Las palabras no pueden describir lo asustado que estaba. Este fue probablemente el viaje al baño más aterrador que he tenido que hacer. Necesitaba desesperadamente salir de aquí y comencé a elaborar un plan. Primero necesitaba encontrar dónde estaba la puerta. Mi reflejo se burló y se burló de mí mientras yo intentaba orientarme y encontrar la puerta. Una vez que pensé que lo había encontrado, le di puñetazos y patadas al espejo. Mi reflejo se derramó en 1.000.000 de pedazos. De repente, desde el otro lado de la habitación vi una figura oscura en el espejo. La figura se movía lentamente de espejo en espejo acercándose a mí. Pateé y pateé la pared y rompí los espejos solo para encontrar más espejos debajo. Justo cuando pensaba que era imposible, pateé y se abrió un hueco. Me empujé a través del hueco mientras la figura se acercaba. Los fragmentos afilados me sacaron líquido rojo de los brazos y cortaron la ropa que llevaba. Sentí como si me estuvieran cortando 1000 veces el papel a la vez. Sin embargo, la idea de que la figura me atrapara me asustó más y perseveré. Finalmente salí de la habitación hacia los inmaculados pasillos blancos de las instalaciones experimentales. Sonaron las alarmas de emergencia y la gente empezó a correr hacia mí. Agarré un fragmento de vidrio particularmente grande con una mano ensangrentada. Lo agarré con tanta fuerza que probablemente se me incrustó. Corté a las personas que intentaban contenerme con fuerza animal. El líquido rojo palpitaba en mis sienes mientras navegaba por el gran edificio. Me encontré con una ventana y la pateé. Por suerte estaba en el primer piso y di el salto. A través de mi visión periférica vi entrar a hombres armados. La bala pasó silbando a mi lado mientras saltaba. No aterricé con gracia. Aterricé torpemente sobre mi rodilla y escuché un crujido. Un dolor feo y agudo llenó mi rodilla y luché por levantarme. Mi visión se nubló cuando me subí a mi auto. Fue en ese momento que me di cuenta de que había dejado las llaves de mi auto en las instalaciones. Vi cómo personas con batas de laboratorio y personal de seguridad caminaban hacia mí. Caminaron lentamente sabiendo que no podría huir de ellos. Mi reflejo en el espejo lateral de mi auto se rió de mí. Eso fue lo último que escuché ya que todo se volvió negro. Me desperté en mi cama en casa. Lloré de felicidad, todo fue solo un sueño. Luego vi las vendas por todo el cuerpo y el yeso sobre la rodilla. Miré alrededor de mi casa y todo estaba en el mismo lugar que antes. No faltaba ninguna de mis pertenencias. Entonces vi mi espejo. Mi reflejo era yo, excepto que estaba plagado de cortes y moretones. El líquido rojo goteaba de mi piel ajustada ropa de laboratorio y detrás de mí estaba la sala de los espejos. Grité y pateé el espejo. El espejo se partió pero la imagen permaneció. Pateé y pateé el espejo hasta que se dividió en 1.000.000 de fragmentos pero la imagen permaneció en cada uno de ellos. Ahora he aprendido a vivir con espejos. Quité todos los espejos de mi casa. Cualquier superficie reflectante me pone nervioso. Ya no puedo soportar esto. Hoy en día nadie viene a mi casa. No puedo llamar a nadie con mi teléfono. Intenté salir de mi casa pero la gente no parece notarme. Mi única conexión con ustedes es este teléfono con su superficie reflectante que me recuerda constantemente la sala de los espejos. A veces, si miro lo suficientemente cerca, todavía puedo ver el reloj digital que me regalaron en mi muñeca. Me pagaron $5.000 para pasar por el infierno. Fue la absoluta sencillez del anuncio lo que llamó mi atención.
Revolucionar la ciencia, gana $5,000, llámanos ahora. Ojalá pudiera decir que no sabía por qué los llamé. Ojalá pudiera decir que fue algún acto de Dios o un engaño lo que me llevó a sus brazos expectantes. Pero eso sería una mentira. La verdad es que los llamé porque necesitaba el dinero. Porque me habían despedido de la editorial en la que trabajaba y tenía problemas para encontrar un trabajo estable. Porque llevaba meses de retraso en el pago del alquiler y me enfrentaba a mi segundo aviso de desalojo. Porque no quería ser un fracaso. Los llamé por razones egoístas. ¿Quiénes son? No estoy exactamente seguro. En retrospectiva, la obvia confusión de su identidad debería haber sido una señal de alerta para mí. Pero en ese momento, su petición me pareció demasiado interesante y su recompensa demasiado vital como para arriesgarme a perder la oportunidad de ayudarlos. Mi mejor suposición es que son un grupo de investigadores privados financiados por alguna supercorporación. De lo contrario, no habrían podido pagar la máquina. Me mostraron la máquina la primera vez que los conocí. Se guardaba en una habitación cavernosa en el sótano de un edificio de oficinas de 5 pisos. En ese momento era un trabajo en progreso, todavía estaban conectando tuberías y soldando cables. Pero incluso en un estado inacabado, parecía verdaderamente magnífico. ¿Alguna vez has oído hablar de una cámara de privación sensorial? De hecho, ya había estado dentro de una antes, cuando estaba en la universidad. En aquel entonces, estaba en un verdadero viaje espiritual Geti-Deti. Ya sabes, meditar mucho, experimentar con sustancias psicodélicas. Principalmente setas mágicas. En algún momento de ese viaje, me sentí motivado a pasar una hora de mi vida y $60 de mis préstamos estudiantiles dentro de una cámara de privación sensorial en un spa local. Su cámara de privación sensorial estándar es un gran tanque de metal lleno de aproximadamente un pie de agua salada. Entras y flotas en el agua, luego alguien, un asistente del spa, en mi caso, cierra el tanque para que esté completamente oscuro. Con la visión oscurecida y el cuerpo suspendido en el agua, se supone que debes sentir como si ya no tuvieras tus dos sentidos principales. Dependiendo de a quién le preguntes, se supone que esto es relajante, mejora tu proceso creativo, te permite alcanzar una conciencia superior, alucinar o tal vez obtener poderes mágicos. Mi experiencia con la cámara en la universidad fue bastante mediocre. Recuerdo que el agua estaba demasiado fría y la sal me picaba la piel. Era difícil concentrarme en meditar o canalizar mi chakra interior o lo que fuera que me hubiera prometido el spa. Sinceramente, siempre me pregunté cómo habría sido meterme en una de esas cosas mientras tropezaba con algunos hongos mágicos, pero nunca tuve la oportunidad. Esta cámara de privación sensorial no se parecía en nada a la que usaba en la universidad. Esta cámara parecía una armadura medieval viviseccionada esparcida sobre una gran mesa de metal. Miles de tubos y cables conectados al cuerpo de metal, que era aproximadamente 3 veces más grande que mi propio cuerpo. La cabecera o casco de la cámara era colosal y redonda, con un gran tubo de latón que salía de su corona hasta el suelo de baldosas debajo. En las paredes que rodeaban la cámara había 50 o 60 pantallas de computadora, una veintena de servidores y varias versiones de equipos médicos que no podría nombrar ni aunque lo intentara. Ahora me doy cuenta de que las facturas de servicios públicos y las computadoras para la máquina deben haber sido muchas decenas de veces más altas que los míseros $5,000 que me ofrecieron, sin mencionar los salarios de las docenas de científicos vestidos con batas de laboratorio que manejaban esas pantallas de computadora. Una vez más, tal vez esto debería haber hecho sonar la alarma, pero lo ignoré con la ignorancia concentrada de un hombre que estaba al borde de quedarse sin hogar. El hombre que me mostró la máquina me dijo que se llamaba Dr. Monazon. Era un hombre arrugado y calvo, bien afeitado y ojos azules enfocados. Cuando lo veía, siempre vestía una bata azul y una bata de laboratorio blanca limpia. El Dr. Monazon fue el enlace principal para mi participación en este proyecto. Me explicó el propósito de la máquina, me trajo las exenciones necesarias y respondió a todas mis preguntas. Preguntas como, entonces, ¿qué se supone que debo hacer exactamente? Queremos que permanezca en nuestra cámara de privación sensorial durante 3 días. Estoy seguro de que mi expresión traicionó mi sensación de shock. ¿3 días? Eso es, quiero decir será. ¿Eso me matará? Probablemente seguirías vivo después de 3 días en puro aislamiento, aunque probablemente enfermarías gravemente y sufrirías una deshidratación inmensa. De todos modos, la máquina lo hidratará, alimentará y lo sustentará durante el experimento. Por lo tanto, no hay riesgo de sufrir daños corporales. El Dr. Monazon continuó explicando cómo funcionaba la máquina.
En su cámara de privación estándar, el ocupante se ve privado de su sentido de la vista, los sentimientos y, en menor medida, el oído. Esta privación, este proceso de excluir el mundo exterior de la mente del ocupante, disminuye la carga sobre su cerebro. Por lo tanto, la mente del ocupante es libre para vagar más libremente, libre para pensar de manera más creativa, para experimentar un estado de pensamiento más profundo, para meditar, etc. Pero hay un problema con las cámaras de privación sensorial estándar. Aunque el cerebro está libre de la mayoría de los estímulos externos, los visuales y auditivos, el cerebro seguirá agobiado por los estímulos internos. Es decir, el cerebro todavía es muy consciente de su propio portador, el cuerpo humano. El cerebro seguirá reaccionando al hambre y la sed del recipiente que lo transporta. Seguirá procesando tanto la necesidad como la acción de orinar y defecar. Estas interrupciones internas siguen y siguen, pero la cuestión es que no se puede decir realmente que las cámaras de privación sensorial estándar priven al ocupante de sus sentidos. Esta máquina no es la cámara de privación sensorial estándar. Incluso una mirada superficial a la máquina dejaba claro lo que quería decir el médico. El interior de la parte del exoesqueleto de la máquina está revestido con una goma suave que se aclimatará para mantener la temperatura exacta de la piel humana. Los tubos y cables controlan y regulan una amplia variedad de funciones corporales. A través de estos tubos, el cuerpo se alimenta e hidrata automáticamente. Las funciones desagradables del cuerpo se manejan con un catéter y otra serie de tubos. Un respirador automatiza la respiración y regula la producción de saliva. Incluso el sentido natural del tacto del cuerpo se elimina por completo mientras se está en la máquina. Este cordón intravenoso inyecta una solución anestésica en el torrente sanguíneo que elimina por completo toda sensación. El agente anestésico es el activo más crítico de nuestro proceso de privación sensorial. La lista seguía y seguía. Quedó claro que realmente habían tenido en cuenta todo. Incluso para mí. Yo fui uno de los cientos de solicitantes para ser parte del experimento. Por primera vez en mi vida, fui seleccionado en la primera ronda del draft. Los científicos me explicaron que me habían elegido por 3 motivos. Número 1, no tenía antecedentes de enfermedades mentales o físicas que hicieran que mi experiencia en la cámara estuviera sujeta a variables intermedias. Número 2, mi altura y peso coincidían mucho con la forma original de la máquina. Aunque las piernas tendrán que alargarse ligeramente, eres, con diferencia, el que más se acerca a nuestro diseño inicial. Y número 3, el más crítico, no sucedía nada fuera de esa cámara que pudiera llevar a una terminación anticipada del experimento. No tenía pareja, ni trabajo, ni familiares vivos, ni siquiera una planta de interior que cuidar. Podían respirar tranquilos sabiendo que yo permanecería pacíficamente dentro de su artilugio durante todo el experimento. El número 3 era importante para los científicos. Habían diseñado específicamente la máquina para permitir 3 días completos de aislamiento. Si el proceso de la máquina tuviera que interrumpirse antes de tiempo, les llevaría un mes reiniciar la máquina y ejecutar el experimento nuevamente. Desafortunadamente, la razón número 3 también significaba que no había nadie que viniera a buscarme. El proceso de admisión fue largo y detallado. Firmé lo que parecieron cientos de exenciones de responsabilidad. Escuché advertencia tras advertencia sobre los posibles efectos secundarios. Aunque es evidente que usted goza de buena salud, debe tener en cuenta que el proceso de aislamiento puede resultar agotador para usted. Nuestra investigación preliminar sugiere que la disociación, las alucinaciones auditivas y visuales, la depresión, la dilatación del tiempo, la ansiedad, los pensamientos de autólisis y otras neurosis son efectos potenciales. Sin embargo, creemos que tales efectos son poco probables. Me habían dado varias semanas para prepararme para el experimento. Mi único requisito durante ese tiempo era no cambiar sustancialmente mi peso corporal ni desarrollar de alguna manera un trastorno bipolar. De alguna manera lo logré. Pasé esas pocas semanas viviendo normalmente, viendo películas, solicitando empleo, siendo rechazado para esos trabajos y leyendo algunos libros. Cuando llegó el día, estaba nervioso a pesar de los esfuerzos del doctor Monason por prepararme. El Dr. Monason me dijo lo siguiente: el proceso se realizará por etapas. Al principio, es posible que padezcas un leve estado de estrés. Anticipamos que poco después caerás en un estado moderado de euforia durante el resto del proceso. Una breve cola de audio le avisará unos minutos antes de que finalice el experimento. De esta manera, saldrás lentamente de tu estado de privación sensorial y podrás reaclimatarte sin ningún riesgo de shock. Me reprodujo la cola de audio,
que era un breve clip musical de campana sonando. Luego, con poca ceremonia o deliberación, me pidieron que me quitara la ropa y me subiera a la máquina. Mientras me acostaba dentro del exoesqueleto, sentí la goma tibia contra mi piel desnuda. Incluso con la cámara todavía abierta, estaba confinado por todos lados por la carcasa metálica de la máquina. Poco a poco, los investigadores comenzaron a colocar una veintena de dispositivos médicos en mi cuerpo. Me sentí extrañamente tranquilo con cada pinchazo de una vía intravenosa y cada incómoda inserción de un tubo. Pero, cuando me pusieron un respirador en la cara, comencé a sentir una premonición de inquietud. Cuando sentí que mi cuerpo se contraía y mantenía en su lugar, un solo pensamiento llenó mi mente. ¡Oh Dios! ¿Qué he hecho? Los investigadores empujaron el casco del exoesqueleto hacia adentro a cada lado de mi cabeza, sellando mis oídos. El mundo quedó en silencio. Una gota de sudor comenzó a correr por mis costados. Entonces escuché una voz, aparentemente transmitida desde el interior de mi propia cabeza. Hola. Este es el Dr. Monason. Te hablo a través de un pequeño altavoz contenido dentro del casco del exoesqueleto. Tus signos vitales indican que estás empezando a entrar en pánico. Esto es de esperar. Haz todo lo posible para relajarte mientras terminamos de prepararlo. Prometo que el proceso será placentero muy pronto. De alguna manera, decirme que me relajara me puso más ansioso. Antes de que pudiera reaccionar, sentí que la máquina se cerraba alrededor de mi cuerpo. El agente anestésico que me estaban inyectando en el torrente sanguíneo ya estaba empezando a quitarme el control de mis extremidades. Intenté empujar la máquina pero descubrí que mis brazos no se movían. Intenté gritar pero el respirador mantenía mi lengua firmemente en su lugar. No podía moverme, no podía hacer nada. Excepto mirar. Todavía podía ver cómo los investigadores se apresuraban a mi alrededor para comprobar los signos vitales y preparar el exoesqueleto para terminar de cerrarse. Todavía podía ver cómo un temporizador analógico gigante aparecía en una pantalla de televisión encima de mí y comenzaba a transmitir la hora. Intenté gritar de nuevo. Intenté de nuevo suplicar que me dejaran salir. Me encontré incapaz de sentir ninguna parte de mi cuerpo. Forcé mis ojos para tratar de llamar la atención de alguien pero nadie parecía estar mirándome. Si mis conductos lagrimales hubieran estado funcionando, habría empezado a llorar. Sin nada más que hacer, comencé a orar para que esto fuera un mal sueño. Rezar para estar en casa, en la cama y no en esta cámara. Lo último que vi fue el rostro del Dr. Monason inclinado sobre mí y saludándome y diciendo algo que no pude entender del todo y además cerrando la cara del exoesqueleto. Y entonces todo se volvió oscuro. Si hubiera tenido el control de mi propia respiración, habría comenzado a hiperventilar inmediatamente. Nunca había sentido una sensación de oscuridad tan profunda como en ese momento. Incapaz de ver ni siquiera mi propio cuerpo, era como si me hubieran extinguido de la existencia. Mis ojos nadaron en todas direcciones en busca de un solo ápice de luz pero no encontraron nada. Después de pensarlo un momento, me di cuenta de que ya llevaba algún tiempo en la máquina. No tuve un punto de referencia durante exactamente cuánto tiempo. Sin estímulos externos de ningún tipo, mi único mecanismo para decir la hora era contar segundos individuales en mi cabeza. Sin embargo, el tiempo pasó. Me encontré alternando entre obsesionarme por mi encarcelamiento y encontrarme a la deriva en mis pensamientos. Comencé a considerar el estado de mi vida. Mi reciente desempleo. Mi falta de amigos cercanos. Sentí que una ola de depresión me invadía. ¿Era mi vida realmente tan insignificante que podría desaparecer durante 3 días sin que a nadie le importara? Reflexioné sobre el origen de mi aislamiento. Recordé momentos en los que podría haberme esforzado más en mi trabajo. Imágenes de amistades que había dejado desmoronarse debido a la introversión y el estancamiento cayeron en cascada en mi mente. Y entonces me vino a la cabeza un pensamiento que, si mi cuerpo no estuviera entumecido hasta el punto de inmovilizarse, me habría hecho estallar en carcajadas. Me sentí solo. Bueno, por supuesto, me sentí solo. Yo era, en ese momento, el ser humano más solo que jamás había existido. Seguramente había investigadores a solo unos metros de mi cuerpo terrestre, pero mi mente había quedado completamente aislada. Estaba tan solo como alguien podría estarlo. Dejé que mi mente siguiera vagando. En ese momento sentí como si hubiera estado en la cámara durante horas. Aunque había planeado dedicar este tiempo a planificar algún tipo de esfuerzo creativo, la gran novela estadounidense, tal vez, descubrí que mi mente volvía repetidamente a mi situación actual. Pensé obsesivamente en mi cuerpo y en el contenedor que lo albergaba actualmente.
La medicina anestésica debe haber sido realmente extraordinaria. No podía sentir el más mínimo soplo de aire pasando por mis fosas nasales ni el ruido de mi estómago. Fue entonces cuando un par de pensamientos entrelazados chocaron en mi mente. ¿Yo podría estar muerto? Voz extraña: no, por supuesto que no. Eso sería ridículo. Sabía cómo había terminado aquí, sabía que me había inscrito para participar en un experimento que me pondría exactamente en esta situación. Pero debo admitir que ya no me sentía muy vivo. Sin mi cuerpo o el mundo que me rodeaba como punto de referencia, sentía como si no tuviera seguridad de seguir existiendo. Mis pensamientos comenzaron a batirse en duelo entre sí. Yo, seguramente no estoy muerto. Esto es exactamente lo que se suponía que debía hacer el experimento. Voz extraña: si no estás muerto, ¿por qué no puedes sentir nada? ¿Por qué no puedes sentir tu aliento o saliva o nada? Yo, pero sé que no estoy muerto porque estoy pensando ahora mismo. Voz extraña: ¿qué significa eso? Yo, ¿sabes? Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Un hombre más inteligente podría haberte dicho quién dijo eso. Pero me quedé con esa proclamación, de una fuente desconocida, como única seguridad de que estaba vivo. Mientras pensaba, todavía estaba vivo. Comencé a imaginarme flotando en un vacío en el espacio. La imagen estaba clara frente a mis ojos. Mi cuerpo yacía plano, mis brazos rígidos, mientras pasaba junto a estrellas y planetas desconocidos. Observé mi cuerpo pasar entre asteroides y anillos planetarios. Sentí el calor del sol en mi cuerpo y el frío hielo de los planetas helados en mi piel. Excepto que realmente no sentí esas cosas. Tuve que recordarme eso. Estaba empezando a imaginar sentimientos que en realidad no existían. No estaba seguro de cuánto debería intentar evitar estos sentimientos o simplemente aceptarlos durante la duración del experimento. Supongo que es solo otra pregunta para reflexionar. Llegó un momento en el que me di cuenta de que llevaba mucho tiempo en privación sensorial. Como no había estado contando, era imposible saber cuánto tiempo. Parecía que ya habían pasado días. ¿Ya habían pasado días? Ese era un pensamiento preocupante. En un vacío sin tiempo, 3 días se prolongaron como un milenio sin fin. Me habían asegurado que solo estaría dentro de la máquina 3 días. Pero ¿cómo podría estar seguro? Una vez que estuve dentro, no tenía forma de salir. Podrían retenerme todo el tiempo que quisieran. Quizás ese fue su plan desde el principio. Yo, ¿cómo pudieron salirse con la suya? Voz extraña: ¿quién sabe qué decían todas esas exenciones de responsabilidad que firmé? Dejé de leerlos después del tercero o cuarto. Quizás estuve de acuerdo con esto. Yo, estás loco. Voz extraña: no sé si estoy loco o no. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Yo, así que cuenta. Eso fue correcto. Tenía una manera de saber cuánto tiempo había estado dentro de la máquina. Contando. Conté hasta 60. Eso fue 1 minuto. Y luego conté otro minuto. Y otro y otro y otro. Seguí y seguí. Nunca perdí la concentración en la tarea que tenía entre manos. Luego llegué a los 1000 minutos. Técnicamente, 1.000 minutos eran solo un poco más de 16 horas y media. Ciertamente no durante el periodo de 3 días que se suponía debía estar dentro de la máquina. Pero eso fueron 16 horas y media además de todo el tiempo que ya había pasado pensando en mi vida y soñando con flotar por el espacio. Seguramente había pasado más tiempo pensando para mí mismo que contando. Intenté adivinar cuánto tiempo llevaba en la máquina. Parecía como si hubieran pasado más de 3 días. Seguí intentando decirme a mí mismo que pronto me dejarían salir de la máquina. Dejé que mi mente se distrajera nuevamente. Mi cuerpo estaba una vez más flotando por el espacio. Lo vi alejarse cada vez más hacia un vacío interminable de oscuridad. Los planetas y los soles se redujeron al olvido hasta que quedé verdadera y profundamente solo. En el negro abismo, una sensación de frío comenzó a invadirme. Su punzante aguijón se extendió por mis piernas y mi torso hasta mi cara. Mi piel desnuda se volvió azul pálido y comenzó a endurecerse hasta convertirse en una cáscara cristalina. A medida que mi cuerpo se hundía más en la oscuridad, vi cómo la superficie de mi estómago se agrietaba y se astillaba. Lentamente, pedazos de mi cuerpo comenzaron a desprenderse y flotar en la oscuridad. Con cada trozo de carne expulsado, una nueva ola de dolor caía en cascada por mi cuerpo. Me encontré tratando de agarrar mi cuerpo congelado y volver a armarlo, pero mis brazos y piernas estaban tan fríos que no podía moverme.
Intenté gritar, pero mi lengua se había hinchado tanto que llenó mi boca helada y desmoronada. De repente, mi cuerpo explotó en una serie de fragmentos de hielo y dentados. El dolor era indescriptible. Luego me encontré nuevamente solo en la oscuridad. Sin cuerpo. Sin pulmones para expulsar las respiraciones de pánico que estaba tan desesperado por crear. Tuve que seguir diciéndome a mí mismo que no era real. Que todavía estoy vivo. Mi cuerpo todavía está aquí, en alguna parte. Pero Dios, no se sentía real. Voz extraña, pero no fue real. Real o no, ¿no te dolió? Voz extraña, sí. ¿Tienes miedo? Voz extraña, sí. Espera. ¿Escuchas eso? Escuché a través de oídos que estaban a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Una voz que irrumpió en mi cabeza. Su acento erizado me resultaba familiar. Hola. Este es el Dr. Monason. Me comunico contigo nuevamente a través de los pequeños parlantes contenidos dentro del casco del exoesqueleto. Estoy orgulloso de anunciar que has completado con éxito 3 días dentro de la máquina. Sentí que mi alarma se convertía rápidamente en alivio. Intenté sonreír, pero fue en vano. En este momento, nos gustaría informarles sobre el estado de nuestro experimento. Los datos que obtenemos de sus escáneres cerebrales están resultando increíblemente útiles. Las implicaciones médicas son numerosas. Nos hemos puesto en contacto con nuestra Junta de Revisión Institucional y obtuvimos permiso para extender el experimento indefinidamente. Esto, por supuesto, de acuerdo con las exenciones de responsabilidad que haya firmado anteriormente. La máquina debería poder mantenerte con vida durante algunas semanas más hasta que tu cuerpo ya no pueda soportarla más. No se preocupe, de todos modos se acreditarán $5,000 en tu cuenta. Gracias por tu contribución. Tu sacrificio salvará vidas. Intenté gritar. Intenté agitar los brazos en señal de protesta y rechazar las palabras del médico, pero mis gritos fueron silenciosos y mis brazos ya no formaban parte de mí. Sentí que un profundo y resonante agujero de temor crecía dentro de mí. Sin embargo, nunca volvería a sentir nada realmente. Moriría en esta cámara. Tardaría días. Y esos días parecerían meses. Y esos meses serían una tortura. Nuevamente me vi flotando en una oscuridad inconmensurable. No había estrellas ni planetas. Solo estaba mi cuerpo. Inequívocamente solo. Posiblemente vivo, pero inevitablemente muerto. Dejé de contar los segundos y simplemente me dejé flotar. Mi mente volvió a divagar, esta vez por mucho más tiempo. Soñé con mi infancia y con un futuro que nunca llegaría a liderar. Hice una lista de deseos imaginaria y sentí remordimiento por las casillas que aún no había marcado. Mantuve conversaciones en mi cabeza entre viejos amigos y amantes. Y a veces no pensaba en nada. A veces desaparecía por completo de la existencia. Pero luego lo sentí. Sentí algo. Al principio no pude decir qué era. Hacía tanto tiempo que no sentía algo que no sabía si lo estaba imaginando o no. Era mi dedo gordo. Mi dedo gordo del pie derecho. De alguna manera, todavía tenía sentimiento. No hay mucha sensación, se siente como cuando te sientas en tu mano y se vuelve casi, pero no del todo, entumecida. Como si estuviera siendo masajeado por una serie de alfileres y agujas. Moví el dedo del pie, lo poco que pude, para tratar de entender cómo había regresado este sentimiento. Entonces lo sentí, un pequeño pinchazo. La más mínima gota de dolor contra el dedo gordo del pie. Una aguja intravenosa. Debe haberse desprendido de algún modo. Tal vez uno de esos idiotas que usan batas de laboratorio tropezó con él o algo así. Todo lo que sabía era que podía sentir de nuevo. De repente sentí que había nacido de nuevo. Como si hubiera muerto y resucitado de las cenizas. Esta aguja debe haber sido una de las agujas que se suponía que debían administrar el químico anestésico en mi cuerpo. De alguna manera, se desprendió y ahora solo tenía una pequeña sensación en el dedo del pie. Desafortunadamente, el dedo gordo de mi pie no era el vestigio de mi cuerpo más adecuado para orquestar mi gran escape. Pero aún así, sentí una felicidad inconmensurable. Porque tenía un arma secreta de mi lado. Hay un viejo refrán que dice: si le das a un mono una máquina de escribir y tiempo infinito, eventualmente escribirá las obras completas de Shakespeare. De manera similar, con el dedo gordo del pie parcialmente entumecido y tiempo infinito para pensar, podría crear mi gran escape. Mi dedo gordo estaba demasiado débil para abrir el exoesqueleto.
A pesar de mi esfuerzo, no pude alcanzar ningún otro cordón para sacarlos. Lo único que pude alcanzar fue la aguja intravenosa que ya habían sacado. Y con esa aguja intravenosa, urdí mi plan. Me raspé el dedo del pie. Picó, pero sabía que funcionaría. Sabía que había forzado las manos de esos estúpidos científicos. Mis esfuerzos habían hecho un corte en la piel de mi dedo del pie. Y ahora sabía que iba a estar bien. Solo tenían dos opciones. Dejarme desangrarme, en cuyo caso al menos estaría libre de este infierno, o me dejaría salir de la cámara, al menos el tiempo suficiente para volver a colocar la vía intravenosa. De cualquier manera, mi plan era infalible. De cualquier manera, iba a ser libre, al menos por un momento. Solo les tomó unos minutos darse cuenta de lo que había hecho. Este es el Dr. Monason nuevamente, comunicándose a través del pequeño altavoz en el casco del exoesqueleto. Parece que has conseguido hacerte daño dentro del exoesqueleto. Después de un poco de discusión, hemos elegido pausar el experimento y corregir el error. Estén atentos, el exoesqueleto se abrirá en breve. La luz que pronto inundó mis ojos casi me cegó. Cuando la máquina se abrió, me bañé en los sonidos de sus golpes y zumbidos electrónicos y en la conversación de los hombres a mi alrededor. El rápido tirón cuando me quitaron las agujas y el tubo se sintió mejor que cualquier toque que jamás haya experimentado. Me dejaron salir, y yo era libre. Mi cuerpo estuvo entumecido durante horas. El medicamento me impidió hacer cualquier movimiento. Durante ese tiempo, los científicos me dejaron en el exoesqueleto mientras revisaban los datos y me vendaron el dedo gordo del pie. Intenté escuchar todo lo que decían, pero no podía concentrarme. Las luces brillantes sobre mí quemaban mis ojos, que se habían acostumbrado a la oscuridad perfecta. A medida que las sustancias abandonaban lentamente mi cuerpo, sentí un dolor sordo en mis articulaciones. Después de un tiempo, un equipo de batas de laboratorio sacó mi cuerpo del exoesqueleto. Sentí que una bata se deslizaba sobre mi cabeza. Me dejaron caer en una silla de ruedas. Aún incapaz de moverme, escuché el ruido de las ruedas de metal mientras empujaban la silla cada vez más hacia el interior de su laboratorio. Solo escuché que los científicos me dijeron lo siguiente. Explica de nuevo cuando estabas flotando por el espacio, ¿cómo fue la sensación? Por favor déjame ir, les respondí. No podemos. Tú lo sabes. Los datos que obtuvimos de ti son demasiado importantes. Hay vidas en juego. Y además de eso, no podemos arriesgarnos a que acudas a la policía, volverás a la máquina. Esta conversación se había prolongado durante aproximadamente una hora en la pequeña sala de interrogatorios instalada en algún lugar del enorme laboratorio subterráneo del grupo de investigación. Aunque había recuperado suficiente sensibilidad para hablar, todavía me resultaba bastante difícil moverme. Estaba claro que tan pronto como dejara de ser útil para las batas de laboratorio, me volverían a colocar dentro de la máquina hasta mi muerte corporal. Los datos que los científicos habían obtenido hasta el momento eran tan útiles que no tuvieron ningún problema en retenerme en contra de mi voluntad. Mientras estaba sentado en esa pequeña habitación de metal, atada a una fría silla plegable, vestido solo con una fina bata, reflexioné sobre mi destino. Por $5,000 había vendido el resto de mi vida. Mi único respiro ahora era que podía retrasar el regreso a la máquina mientras resistiera el interrogatorio del Dr. Monason. Pero sabía que solo estaba retrasando lo inevitable. Me miré el dedo gordo del pie, ahora envuelto en una venda. De alguna manera no se me había ocurrido que, incluso si salía de la máquina, era poco probable que los científicos me dejaran salir vivo del edificio. Al menos no después de que decidieron encarcelarme hasta que muriera. ¿Qué pasa si no respondo las preguntas?, dije. Los datos que pretendemos recibir a partir de esas preguntas son fundamentales y podrían salvar vidas. Pero si no podemos obtenerlos de ti, entonces la información recibida del exoesqueleto será suficiente. Si no respondes, te devolveremos a la máquina ahora, me dijeron los científicos. Entonces no importó. Ya estaba condenado. También podría demorarme todo lo que pudiera. Bien, pregúntame lo que quieras preguntarme. Respondí cientos de preguntas, la mayoría de ellas varias veces. Los científicos apenas escucharon mis palabras. Había una grabadora colocada en la habitación conmigo. Estoy seguro de que alguien revisaría mis respuestas más tarde, pero por ahora la conversación parecía ser principalmente por el bien de la posteridad. Sin embargo, en algún momento me di cuenta de algo. Las sustancias que me inyectaron habían abandonado completamente mi cuerpo. En teoría, podría volver a moverme. Por ahora estaba atado a una silla.
Pero no podían mantenerme atado si querían que volviera a la máquina. Y a partir de ese pensamiento, se me ocurrió un plan. Sabía que solo tendría unos segundos. Sabía que no podía correr inmediatamente o me atraparían. Tendría que convencerlos de que estaba resignado a mi destino. Cuando concluyó el interrogatorio, me encontré siendo arrastrado de regreso a la cámara que contenía el exoesqueleto. Quizás suponiendo que de lo contrario huiría, los científicos me mantuvieron atado durante el tránsito. Pero las ataduras se soltaron cuando llegó el momento de meterme en la máquina. Me quitaron el camisón y me metieron dentro de la máquina. Dejé que mi cuerpo se relajara como lo hicieron ellos, fingiendo el mismo entumecimiento que, hasta hace poco, había restringido mi movimiento. Mientras me acostaba en el interior de goma del exoesqueleto, el doctor Monason me habló a través de un altavoz en el techo. Lamento que tengamos que separarnos de nuevo. Tus respuestas serán invaluables para futuras investigaciones. Sé que ahora puede parecer que somos villanos. Pero la investigación que estamos obteniendo es invaluable y algún día salvarás vidas. Cuando terminó su discurso, sus investigadores se acercaron nuevamente para llenar mi cuerpo con agujas y tubos. Estaba ansioso por escapar, pero me mantuve firme. Tendrían que creer que no podía moverme. Sentí pinchazos en mi brazo derecho. Ya me estaban cargando con el agente anestésico. Mi tiempo iba a ser corto. Cuando algunas de las batas del laboratorio se acercaron a mí por mi lado izquierdo para insertar otra vía intravenosa, me lancé hacia arriba para quedarme dentro de la máquina. Sorprendidos por mi movimiento repentino, los científicos a mi izquierda retrocedieron. Sentí un dolor agudo en mi brazo derecho mientras las vías intravenosas y los tubos se sujetaban con fuerza contra la tensión de mi movimiento repentino. La habitación estalló en pánico. Los hombres se abalanzaron sobre mí desde todos lados. Sentí que mi cuerpo se movía como por voluntad propia. Mi brazo izquierdo se extendió hacia el derecho y arrancó una serie de cuerdas y agujas de mi cuerpo. Los fluidos roció la máquina. Mi brazo derecho cayó flojo a mi costado. Salí de la máquina y caí al suelo, desnudo como el día en que nací. El agente anestésico me había inutilizado el brazo derecho, pero la mayor parte de mi cuerpo estaba bien. Corrí hacia la puerta por la que había entrado al laboratorio, lo que ahora me parecía hace un milenio. No me atreví a volverme para ver si me perseguían. Todo lo que pude hacer fue correr. Cuando abrí la puerta, vi un largo pasillo que conducía a un conjunto de escaleras alternas. Escaleras por las que había subido y bajado varias veces mientras me preparaba para el experimento. Escaleras que siempre había asumido que algún día subiría por última vez. Empujé mi cuerpo tan fuerte como pude. Corrí con el brazo derecho colgando inerte a mi lado hasta llegar a las escaleras. Detrás de mí, los gritos enojados de los hombres y el ruido sordo de sus pasos seguían siendo constantes. Sabía que si me atrapaban, se acabaría el juego. Cuando llegué a las escaleras, prácticamente salté todo el primer tramo. Cuando me volví para subir el siguiente tramo, vi que solo 2 hombres me habían seguido el ritmo. De repente, me llenó de esperanza. Quizás podría dejarlos atrás a todos. Luego iría a la policía y tendría la oportunidad de poner toda esta operación bajo el microscopio. Tan pronto como llegara a lo alto del segundo tramo de escaleras y atravesara las puertas de salida, sería libre. Mis esperanzas se desvanecieron tan pronto como llegué a lo alto de las escaleras. Al menos 15 hombres custodiaban la salida del edificio. Claramente mi fuga había sido una contingencia para la cual la instalación estaba preparada. Cuando los hombres se acercaron detrás y delante de mí, supe que solo había un camino por el que podía ir. Las escaleras alternas continuaban más allá del primer piso. Todo el camino hasta el techo. Seguí corriendo. Escalera tras escalera. Mi cuerpo dolorido protesta a cada paso. Mi brazo muerto golpeaba contra las barandillas y las paredes mientras subía esas escaleras. Los sonidos de hombres enojados llenaban mis oídos mientras daba paso tras paso. Pronto estuve en la última escalera. Una escalera que colgaba del techo conducía a una trampilla en el tejado del edificio. Iba a ver el mundo exterior otra vez. No sabía a dónde iba a ir una vez que llegara allí, pero sabía que era libre. Salté a la escalera y me levanté, a unos 2 metros de altura. Cuando llegué arriba empujé la escotilla. Era pesada y apenas se movía. Me esforcé contra la escotilla por un momento, luego sentí un fuerte agarre en mi tobillo. Uno de los hombres me había alcanzado. Había envuelto su mano fría alrededor de mi pierna y estaba empezando a tirarme de la escalera. Me volví un poco y vi que era el doctor Monason. Tenía los ojos rojos y grandes como platos.
Era como mirar a los ojos del mismísimo diablo. Reaccioné puramente por instinto. Mi agarre en la escalera se hizo más fuerte y lancé mi pie libre hacia la cara del doctor. Cuando mi talón chocó con su mandíbula, enviando dientes y saliva volando en todas direcciones, no pude evitar sonreír ante la sensación. Dolía como no lo creerías, pero se sentía condenadamente bien sentir algo. El Dr. Monahan aflojó su agarre. Empujé hacia arriba de nuevo y la escotilla cedió. Subí al tejado plano del edificio. Una fina capa de grava cubría el tejado. Las piedras afiladas me pincharon los pies descalzos, pero seguí moviéndome. Corrí hasta el borde del tejado y miré hacia la ciudad. Un hermoso horizonte de rascacielos y estrellas llenó mi vista. Sentí la brisa fría contra mi piel desnuda. Las voces de los hombres detrás de mí apenas se registraron mientras subía al borde del techo. Debía haber sido un espectáculo para la gente que pasaba por la acera de abajo. Un hombre sin ropa parado en el borde de un edificio mirando al horizonte como si nunca antes hubiera visto uno. Por favor, baja de allí. No es necesario volver a la máquina. Solo necesitamos que bajes. Era otra vez el Dr. Monahan. Su voz era difícil de entender ahora que le faltaban algunos dientes. Me aparté del horizonte para mirarlo. Estaba rodeado por todos lados por otros hombres con batas de laboratorio. En ese momento supe que no me quedaban opciones reales. ¿Podría creerle al Dr. Monahan que no me volvería a poner en la máquina? Probablemente no. Pero no tenía ninguna posibilidad de escapar en este momento. Había demasiados para que pudiera escapar. Justo cuando uno de los investigadores se acercó para agarrarme, di un paso atrás. Mientras mi cuerpo caía al suelo, me encontré riendo. Era como cuando estaba en la máquina. Mi cuerpo estaba flotando una vez más. El aire frío entumeció mi cuerpo y, una vez más, no pude sentir nada. Justo antes de tocar el suelo, escuché el sonido de las campanas de la iglesia. Pensé que debía estar en camino al cielo. No llegó el cielo. En cambio, me encontré en completa oscuridad. No sentía nada, no veía nada, simplemente reflexionar sobre mis acciones anteriores. ¿Es así como es la muerte? En respuesta a mi pregunta, escuché una voz familiar. Hola. Este es el Dr. Monahan. Les estoy hablando una vez más a través de un pequeño altavoz contenido dentro del casco del exoesqueleto. Has completado con éxito tus 3 días dentro del exoesqueleto. Si todavía no me hubieran llenado de medicamentos anestésicos, habría llorado. El Dr. Monahan continuó diciendo. Actualmente estamos en el proceso de apertura de la máquina. En ese momento, realizaremos una evaluación física. Estoy seguro de que estás ansioso por irte. Puedo asegurarte que actuaremos lo más rápido posible para que eso suceda. Muchas gracias por tu ayuda con este proyecto. 3 días. Llevaba exactamente 3 días en esa máquina. No hice clic para mí hasta que me sacaron de la máquina. No tenía ningún vendaje en el dedo gordo del pie ni ninguna aguja cerca del pie con la que pudiera haberme cortado. Las instalaciones no eran más que acogedoras en las horas posteriores a la finalización del experimento. Me proporcionaron un lugar cómodo para descansar mientras el resto de las sustancias salían de mi organismo. Aunque me hicieron preguntas sobre mi experiencia, no fueron hostiles cuando me negué a hablar. Los investigadores estuvieron felices de responder mis preguntas sobre la experiencia. Feliz de decirme que todo estaba en mi cabeza. En los días posteriores al experimento, el Dr. Monahan se aseguró de que me proporcionaran todos los recursos de salud mental que solicitaba. Me puso en contacto con un terapeuta al que he estado viendo durante varias semanas. El terapeuta me recetó un antidepresivo que tomo 2 veces al día. He vuelto a mi vida normal. Mi alquiler está pagado. Estoy saliendo con alguien nuevo. Conseguí un nuevo trabajo en otra editorial de libros. Es como si todas mis fantasías se hubieran hecho realidad. Pero no importa cuánto tiempo hable con el terapeuta y no importa cuántas pastillas tome, no puedo sacarme la máquina de la cabeza. No puedo dejar de pensar en cómo esos 3 días parecieron extenderse indefinidamente. Pero estás fuera de la máquina. Se te acabaron los 3 días. Voz extraña, sí, pero... ¿pero qué? Voz extraña, estuve fuera de la máquina una vez antes. Pero eso no fue real. Voz extraña, pero se sintió real. ¿Esto parece real? Voz extraña. Ya no lo sé. ¿Podrían sentirse 3 días, incluso más largo? ¿Podría imaginarme un terapeuta, un trabajo, una vida mejor? No sé.
A veces cierro los ojos y tengo demasiado miedo de abrirlos, porque me preocupa que, cuando lo haga, solo vea oscuridad. Tengo miedo de encontrarme todavía flotando, inmóvil, entre esas estrellas imaginarias.